En este video vamos a explorar rincones olvidados del mundo antiguo. 5 poderosas brujas cuya fama y temor trascienden las eras. Desde las frías costas de Escandinavia hasta los vibrantes paisajes de Italia renacentista. Desentrañaremos las historias de estas mujeres extraordinarias, cuyas habilidades desafiarán tu comprensión. ¿Quiénes son las brujas más poderosas? Quédate en este viaje de misterio, donde revelaré sus nombres, poderes y características. ¿Estás listo para este viaje? Yo soy el documentalista y esto es las 5 brujas más poderosas del mundo antiguo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Mama Paduri. Mama Paduri, conocida también como la Madre del Bosque, es una entidad mística profundamente arraigada en el folclore de Rumania. Esta figura encarna el espíritu de los bosques antiguos, desempeñando un papel dual de protectora y amenaza para quienes se atreven a adentrarse en sus dominios. Mama Paduri se describe a menudo como una anciana, una manifestación de la bruja clásica, con una presencia tanto temible como imponente. Su figura puede cambiar, reflejando los aspectos tanto benignos como malévolos de la naturaleza. A veces aparece como una hermosa joven para engañar a los incautos, pero su verdadera forma es la de una vieja decrépita con rasgos grotescos, ojos penetrantes y una voz que mezcla el susurro de las hojas con el crujir de las ramas. Mama Paduri tiene dominio sobre los elementos del bosque. Puede convocar bestias salvajes, dirigir el crecimiento de las plantas y manipular el clima dentro de su reino forestal. Esta bruja puede transformarse en cualquier criatura del bosque o tomar una apariencia humana para engañar o atraer a las personas hacia su territorio. Actúa como una guardiana de los bosques y de las criaturas que habitan en ellos. Sin embargo, castiga severamente a aquellos que dañan su territorio o desobedecen sus reglas. Posee un conocimiento profundo sobre hechizos, plantas medicinales y venenosas, y los secretos más oscuros de los bosques. Se dice que puede influir en el destino de aquellos que se encuentran en sus dominios, a menudo de maneras misteriosas y aterradoras. Se cuenta que Mama Paduri puede imitar las voces de seres queridos para atraer a las personas más profundamente en el bosque, donde los pierde para siempre. Aquellos que dañan el bosque o sus criaturas pueden ser sometidos a torturas o transformados en parte del paisaje forestal, condenados a vivir como árboles o animales para siempre. Muchas historias hablan de encuentros con Mama Paduri durante la noche, donde su presencia es anunciada por un frío sobrenatural y el silencio repentino de los bosques. Se cree que Mama Paduri guarda los secretos más oscuros del bosque, incluyendo la ubicación de tesoros antiguos y la entrada a mundos subterráneos. A pesar de su temible reputación, también hay relatos de Mama Paduri guiando a los perdidos fuera del bosque, especialmente a aquellos que demuestran respeto por la naturaleza o que se encuentran en verdadera necesidad. Marie Laveau.
Marie Laveau fue una figura emblemática del vudú de Nueva Orleans en el siglo XIX, conocida como la Reina Vudú. Nacida en 1801 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Su vida y legado se entrelazan con la historia y la cultura de la ciudad. Laveau es una figura rodeada de misterio, respetada y temida por su poderosa conexión con el mundo espiritual a través del vudú, una religión con raíces en África Occidental, traída a América por esclavos. Marie Laveau era conocida por su impresionante presencia. Se dice que poseía una belleza cautivadora y una mirada penetrante que podía tanto intimidar como consolar. A menudo vestida con coloridos pañuelos y ropas que reflejaban su rica herencia cultural, Laveau proyectaba una imagen de fuerza y misticismo. Marie Laveau era conocida por su habilidad para comunicarse con los espíritus y lo sobrenatural, realizando rituales que se decía tenían el poder de curar enfermedades, otorgar deseos y convocar protección. Dominaba el uso de hierbas, raíces y pociones para diversos fines, desde la curación hasta el amor y la protección. Más allá de sus habilidades espirituales, Laveau era una figura central en su comunidad, ofreciendo consejo y asistencia a aquellos en necesidad, independientemente de su estatus social o racial. Presidía sobre rituales vudú llenos de música, danza y cantos que atraían tanto a creyentes como a curiosos, consolidando su estatus en Nueva Orleans. Se rumora que tenía el don de la profecía, capaz de prever eventos futuros y revelar verdades ocultas a sus seguidores. Se dice que Laveau lideraba ceremonias nocturnas en las orillas del lago Pontchartrain, donde los espíritus eran invocados y los participantes entraban en estados de trance. La tumba de Marie Laveau en el cementerio de San Luis se ha convertido en un sitio de peregrinación. Se cree que dejarle regalos y marcar 3 cruces puede resultar en que Laveau conceda deseos desde el más allá. Existen leyendas que sugieren que Marie Laveau encontró la forma de superar la muerte, apareciendo en Nueva Orleans años después de su supuesto fallecimiento. Se rumorea que su poder provenía de un pacto con poderosos espíritus vudú, loas, a quien servía y veneraba, obteniendo a cambio habilidades sobrenaturales. Laveau era depositaria de los secretos de los poderosos y los humildes por igual, utilizando este conocimiento para influir en la política y la justicia en su ciudad. Eiður. Eiður es una figura enigmática de la mitología nórdica, cuyo nombre se traduce a menudo como la brillante o la clara. Aparece en diversas fuentes de la antigüedad nórdica, como la Edda poética, un compendio de poesía antigua que constituye una de nuestras principales fuentes sobre mitología nórdica. Aunque los detalles específicos sobre Eiður pueden ser escasos y sujetos a interpretaciones, se la considera una vulva, es decir, una vidente o bruja nórdica, poseedora de profundos conocimientos y poderes mágicos. Por cierto, si te interesa la mitología nórdica, no olvides visitar mi canal, Saga Nórdica. Seguramente te gustará. Continuamos. La apariencia exacta de Eiður no se describe detalladamente en las fuentes antiguas, pero las volvas en general eran conocidas por su aspecto imponente, a menudo portando bastones o varas como símbolos de su poder y autoridad, vestidas con ropas que denotaban su estatus especial. Estas mujeres se destacaban en la sociedad nórdica no solo por su apariencia,
sino también por su conexión con lo sobrenatural. Como vulva, Eithir tenía el poder de ver el futuro, realizar profecías y comunicar visiones. Su conocimiento del destino de los dioses y los hombres era profundo y respetado. Poseía un amplio conocimiento de las runas, que en la mitología nórdica no solo eran un alfabeto, sino también símbolos cargados de poderes mágicos. Se la asocia con la capacidad de convocar y comunicarse con los espíritus de los muertos, una práctica conocida como Seidr, que le permitía obtener información oculta y consejos. A través de sus cantos y rituales, podía influir en el destino, alterando el curso de los eventos a favor o en contra de individuos y colectivos. Eithir era una experta en este antiguo arte mágico, relacionado con el cambio de la fortuna, la sanación y el control sobre la mente de otros. Su sola aparición era suficiente para infundir temor y respeto. Se dice que los dioses mismos la consultaban sobre asuntos de gran importancia. Eithir podía comunicarse con los muertos, una habilidad que la hacía temida y venerada, ya que el acceso a los secretos del más allá era considerado algo profundamente poderoso y peligroso. La habilidad de alterar el destino ponía en sus manos el poder sobre la vida y la muerte, la fortuna y el infortunio, haciendo que incluso los guerreros más valientes buscaran su consejo o temieran su ira. Se sugiere que podía viajar entre los mundos, visitando Asgard, el hogar de los dioses, Midgard, el mundo de los humanos, y el inframundo, ampliando aún más su conocimiento y poder. La influencia de Eithir y su arquetipo de la volva sobrevive en numerosas leyendas y sagas, demostrando el profundo impacto que estas figuras mágicas tuvieron en la cultura y la religión nórdica. Alcina es una hechicera que proviene de la épica literatura renacentista italiana, en particular del poema Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, publicado en 1516. Esta obra, rica en aventuras, magia y batallas, narra las hazañas de caballeros y damas en un entorno que mezcla elementos de la historia carolingia y la mitología clásica. Alcina, en este contexto, fue una poderosa hechicera que habitaba en la isla encantada, capaz de hechizar y seducir a quienes llegaban a sus dominios. Alcina se describe como una mujer de extraordinaria belleza, capaz de cautivar a cualquier hombre con su sola presencia. Su encanto no solo radica en su apariencia física, sino también en su habilidad para transformarse y manipular su entorno, creando ilusiones que seducen y engañan a sus visitantes. Alcina posee un vasto conocimiento de hechizos y encantamientos, utilizados principalmente para controlar y seducir a quienes llegan a la isla. Capaz de crear ilusiones complejas, Alcina puede transformar la apariencia de su isla para encantar a los visitantes, haciendo que lo horrendo parezca hermoso y lo peligroso seguro. Uno de sus poderes más temidos es la capacidad de transformar a las personas en animales, plantas o elementos inanimados, a menudo como castigo para retenerlas en su isla. Alcina tiene el control total sobre los elementos naturales y los seres vivos que viven en su territorio, manipulándolos a su voluntad para crear un paraíso artificial o una prisión, según lo desee. Más allá de su magia, utiliza su inteligencia, encanto y belleza para manipular emocionalmente a sus víctimas, atrayéndolas hacia trampas de las que es casi imposible escapar. La isla de Alcina es un lugar de belleza engañosa, donde todo lo que es atractivo oculta una verdad oscura y peligrosa. Los amantes que Alcina deja de favor son transformados en elementos de su isla, desde rocas y árboles hasta animales, perdiendo toda esperanza de regresar a su forma humana.
A pesar de su aparente crueldad, Alcina es retratada también como una figura trágica, cuyo corazón es capaz de amar profundamente, aunque de manera retorcida y manipuladora. La historia de Alcina no termina solo con su derrota ante Ruggiero, uno de los caballeros protagonistas del poema, sino que también insinúa la posibilidad de redención y transformación personal, un tema recurrente en las narrativas épicas. Alcina ha inspirado no solo a escritores sino también a compositores y artistas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo del poder de la seducción y la transformación. Cerítuen. Cerítuen es una figura prominente en la mitología celta, particularmente dentro de la tradición galesa. Su historia se narra principalmente en los textos medievales galeses, destacándose en el cuento de Taliesin, parte del Mabinogion, una colección de antiguos relatos mitológicos y épicos de Gales. Ella es una poderosa hechicera, una bruja conocida por su vasto conocimiento y dominio de la magia. La descripción de Cerítuen varía en las diferentes interpretaciones de los textos antiguos, pero a menudo se la presenta como una mujer de aspecto cambiante, capaz de transformar su forma a voluntad. En algunas versiones, se la describe como una figura de imponente belleza y autoridad, mientras que en otras puede adoptar formas más intimidantes para perseguir a aquellos que buscan escapar de su ira. Cerítuen posee un conocimiento profundo de las artes mágicas, incluida la alquimia, la adivinación y la transformación. Uno de sus atributos más famosos es su caldero mágico, de donde provienen la inspiración y el conocimiento. Este caldero es un símbolo poderoso de transformación y renacimiento. Cerítuen tiene la capacidad de cambiar su forma a voluntad, una habilidad que utiliza para perseguir a quienes busca. A través de sus conocimientos y poderes, Cerítuen ejerce un control sobre los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento, ilustrando su conexión con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Cerítuen es vista como la guardiana del conocimiento oculto y esotérico, protegiendo los secretos de los druidas y la sabiduría ancestral. Las brujas y hechiceras de las mitologías y leyendas, desde Cerítuen hasta Alcina, encapsulan los misterios del conocimiento, la transformación y el poder sobre lo natural y lo antinatural. A través de sus historias, reflejan temores, deseos y dualidades de la existencia humana, dejando un legado de fascinación y respeto hacia los misterios que aún perduran en nuestro mundo. Si te gustaría una parte 2, por favor, déjame tu opinión en los comentarios y, si conoces brujas poderosas, también déjamelas aquí abajo. Te prometo que las investigaré a fondo. Yo soy el documentalista y esto fue las 5 brujas más poderosas del mundo antiguo.